se desesperen. No se desesperen. Estás en Radio 10. Muy bien, sí señores, está el momento tan esperado de los viernes, que es el momento del Indio Zavala, que hoy prometió hablar ni más ni menos que de Monseñor Angelelli. Así es, Fernando. Enrique Angelelli, él nació en Córdoba en 1923 y en el año 1949, a los 26 años de edad, se recibió de sacerdote. El tipo hizo una clara opción por los pobres. Es así, caminaba junto a los humildes y se resistía a todo tipo de privilegio y de poder. Tuvo algunas rispideces, algunos enfrentamientos con ese costado conservador del catolicismo en la provincia de Córdoba. Y entonces, de alguna manera, por decisión personal y por otro lado porque se lo quisieron sacar de encima, ya siendo obispo en el año 1968, lo mandaron al obispado de La Rioja. Claro, en esa época estaba el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación. Había toda una movida religiosa muy importante y él estaba jugado por ese lado. Cuando llega a La Rioja, va a ver a la gente, a sus casas, directamente al territorio va el hombre. Y tiene una relación muy intensa con los feligreses. Pero él dice, yo no puedo llegar a todos y a todas a la vez. ¿Cómo puedo hacer? ¿Y sabe lo que hizo? Empezó a dar misa por radio. Y entonces se comunicaba con el más lejano de La Rioja y les mandaba saludos desde el micrófono de una radio. Lo amaban a Angelelli. Bueno, la primera Navidad, ¿sabés cómo la festejó? No la festejó en la catedral de La Rioja. Se fue a un barrio sumamente humilde, en una casita, y le dijo a los dueños de la casa, a los habitantes, llamen a la gente del barrio, los vecinos y vecinas, porque vamos a festejar la Navidad aquí hoy, voy a dar una misa. La gente estaba enloquecida. Una mujer dijo, para mí es como si hubiera venido a visitarme Jesús, porque jamás por acá pasó un obispo por estos lugares. Bueno, el tipo un día entra a la catedral de La Rioja y dice, che, ¿qué son esas chapitas de bronce que hay en los bancos? Y dice, monseñor, esas son los apellidos de las familias que hacen donaciones. Sáquenlo inmediatamente de acá. Porque el tipo, ¿qué pasa, viste? Bueno, después se larga a hacer cooperativas con la gente humilde, con los trabajadores, para que no sean explotados. Y hay un diario que se llamaba El Sol de La Rioja, que debería haberse llamado La Sombra de La Rioja, que lo empieza a criticar. Y dice, este es un cura rojo, por lo que hacía. Bueno, eso nos remonta a Helder Câmara, que fue un arzobispo brasileño que decía muy claramente, cuando yo le doy de comer a los pobres, me dice que soy un santo. Pero cuando digo, che, ¿por qué los pobres no tienen comida? Me dicen comunista. En 1973 andaba un tal Carlos Saúl, por ahí pasaba. Estaba, imagínate el pescado, ¿no? Estaba haciendo la campaña proselitista para ser gobernador de La Rioja. Entonces dice, no, ¿qué problema hay? Nosotros vamos a hacer una revolución agraria. La Rioja, para todos los riojanos y las riojanas, la tierra. Imagínate, un charlatán de fuste. Bueno, montañas de mentira. El tipo viaja a Europa, a Angelelli, y estando allá le dicen, monseñor, no vuelva, porque está en las listas de la AAA. Yo vuelvo igual, porque no abandono el barco. Volvió. Y zafó con la AAA, pero en el 76 llegó la trágica dictadura cívico-militar eclesiástica asesina. Y asesinó a dos curas muy cercanos a él, íntimos, Carlos Muria y Gabriel Longueville. Eso fue el 18 de julio de 1976. Y el 4 de agosto, él iba en una camioneta manejando y al lado iba Arturo Pinto, un cura que hacía las veces el amigo y era una especie de secretario. Le cruzan violentamente un auto. Pierde el control de la camioneta, da un vuelco, queda con las 4 ruedas hacia arriba. El diario El Sol rápidamente tituló, murió Angelelli en un accidente, que es como decir, cuando asesinaron a Costequi y Santillán, estos crápulas de Clarín, dijeron, la crisis causó 2 nuevas muertes, o en el 24 de marzo del 76 pusieron el título Nuevo Gobierno. A 38 años del asesinato de Angelelli, condenaron a cadena perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y a Fernando Luis Estrella en el 2014. Y en el 2018 el Papa Francisco declaró mártir a Murias, a Longueville, a Angelelli y a un laico que se llamaba Wenceslao Pedernera. La increíble y hermosa vida de Angelelli se puede sintetizar en una palabra, en una frase que él mismo creó, con un oído en el Evangelio y con el otro en el pueblo. Con una mano larga
Muy bien, qué gran columna del Indio Zavala, Monseñor Angelelli, que también tenía esa frase de hay que seguir andando. Vos sabés que en mis épocas, cuando yo militaba con curitas tercermundistas, cuando estaba en los barrios, qué sé yo, para nosotros Angelelli, cuando yo tenía, bueno, de los 16 hasta los 25 años, Angelelli era como un referente, ¿no? Claro. Y se costó mucho esto que vos oís decir, de que claramente fue un asesinato. Claro. Se tardó mucho en Y que se pueda decir. este cura que hoy vive, Arturo Pinto, ¿sabés cuándo lo pudo decir? Cuando llegó la democracia. Creo que esos dos curas que vos nombraste eran curas palotinos. Mirá, uno de ellos, Gabriel Longueville, era francés de origen. Sí. Se fue a México y después se vino para La Rioja. Y el otro era un curita, Carlos Murias, pero muy joven. El mismo Angelelli tenía 53 años cuando lo asesinaron. Y en ese accidente él llevaba las carpetas con todos los datos de Claro. esos asesinatos. Y eso, los tipos que le cruzaron el auto, lo hicieron. Porque vos sabés que hay, sí, para mí eran curas palotinos de la diócesis, pero porque hubo muchos curas palotinos desaparecidos en dictadura. Carlos Muria, sí, Carlos Murias. era palotino. Bueno, sí, Angelelli, un grano. Y aún durante un grano. la vuelta de la democracia había mucha presión para que no se investigara Claro. el caso de Angelelli. Mona Moncalvillo y Eduardo Anguita hicieron una investigación para un programa de tele. Ese programa de tele nunca salió al aire por presiones Claro. vinculadas. Y fíjate, en el 2014 los condenaron 38 años después a Benjamín Menéndez, Luciano y a Luis Fernando Estrella. 38 años tuvieron que pasar. Y es un poquito lenta la justicia, tiene algunos problemitas de locomoción. Esto es No se desesperen. en Radio